Lucas, capítulo 21. Estaba Jesús viendo cómo los ricos depositaban sus ofrendas en las arcas del templo. Vio también a una viuda muy necesitada que echó allí 2 monedas de poco valor y dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque esos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Al oír a algunos que hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban, dijo: Vendrá un día en que de estas cosas que ven, no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: ¿Cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder? Él contestó: Estén atentos para que no los engañen, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, ha llegado la hora. No vayan detrás de ellos. Y cuando oigan hablar de guerras y de revueltas, no se asusten, pues eso tiene que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Les dijo además: Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán y los perseguirán, los arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para que den testimonio. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Si perseveran, se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que está a punto de ser destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen, y los que estén en el campo, que no entren en la ciudad. Porque son días de venganza, en los que se cumplirá todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días! Porque habrá gran dolor en la tierra, y el castigo vendrá sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, e irán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, la angustia se apoderará de los pueblos, asustados por el estruendo del mar y de sus olas. Los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo, pues las fuerzas del cielo se estremecerán violentamente. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Les propuso también este ejemplo: Fíjense en la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, ustedes al verlos, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Procuren que sus corazones no se entorpezcan por el exceso de comida, por las borracheras y las preocupaciones de la vida, porque entonces ese día caerá de improviso sobre ustedes. Ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos los habitantes de la tierra. Estén atentos, pues, y oren en todo tiempo, para que se libren de todo lo que vendrá y puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo durante el día, y por la noche
se retiraba al monte de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Lucas capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de eliminar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12, y éste fue a ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Judas aceptó la propuesta y buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús sin que lo supiera la gente. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el Cordero Pascual, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Encárguense de prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Les respondió: Al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Prepárenlo todo allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo dispuesto por Dios. Pero ¡ay de aquel que lo entrega! Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: Los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes, el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les confiero la dignidad real que mi Padre dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Pero Jesús le contestó: Te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. A continuación les dijo: Cuando los envié sin dinero, sin morral y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: Nada.
Jesús añadió: Pues ahora, el que tenga dinero, que lo tome, y lo mismo el que tenga morral. Y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Porque les digo, que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Lo contaron entre los malhechores, porque cuanto a mí se refiere, llega a su fin. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo. ¡Basta ya! Después salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, les dijo: Oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba. Aún estaba Jesús hablando, cuando llegó una multitud encabezada por uno de los 12 llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los suyos lo que iba a pasar, le dijeron. Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, pero Jesús dijo: ¡Déjenlos! Y tocando la oreja, lo sanó, y a los que venían contra él, jefes de los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos, les dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no movieron un dedo en mi contra. Pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró con atención y dijo: También andaba con él. Pedro lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después otro, al verlo, dijo: Tú también eres de ellos. Pedro dijo: No lo soy. Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente: Es verdad, andaba con él, pues es Galileo. Entonces Pedro dijo: No sé de qué me hablas. E inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho: Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le habían tapado los ojos y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. y le decían otros muchos insultos. Cuando amaneció, los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se reunieron, lo llevaron al consejo de ancianos y dijeron: Si tú eres el Mesías, dilo. Jesús les dijo: Si lo digo, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces
Todos le preguntaron. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús les respondió. Es como ustedes dicen, yo soy. Ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lucas, capítulo 23. Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a éste agitando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar impuestos al emperador y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro culpa alguna en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza. Va incitando al pueblo con su predicación por toda Judea, desde Galilea donde empezó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era Galileo, y al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, ya que había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro realizado por él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con insistencia. Herodes, en compañía de sus soldados, lo despreció, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los dirigentes y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre acusándolo de alborotar al pueblo. Lo he interrogado en presencia de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las acusaciones que le hacen. Y tampoco Herodes, pues nos lo ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Entonces empezaron a gritar todos a una: ¡Mata a este y suéltanos a Barrabás! El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una revuelta ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron: ¡Crucifícalo! 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 Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificara, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían. Soltó al que habían encarcelado a causa de la revuelta y el homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron.
caigan sobre nosotras y a las colinas. Aplástenos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevaban también con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después sortearon su ropa y se la repartieron. El pueblo estaba allí mirando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y comentaban: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban, se acercaban a él para darle vinagre y decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo: Ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, después de ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del Consejo de Ancianos, pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos, y el sábado descansaron según el precepto.
Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas, vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas las que comunicaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Al asomarse, solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Ellos contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué torpes son para comprender! ¡Y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo, creían ver un fantasma, pero él les dijo: ¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿Tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: Cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania, y alzando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.